Como decíamos en la presentación de este programa, un día muy especial el de hoy, 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia aquí en nuestro país, recordando una parte de la historia difícil, fue difícil para muchos, otros por ahí la vivieron un poco más de lejos, pero a los que les tocó vivirla, la han sufrido y la han padecido. Por eso queríamos hablar con esa parte de la historia que hoy queremos recordar. Hablamos con Gladys Ambort, ella tenía 17 años y ya estaba casada, la policía irrumpió en la pensión donde vivía allí con su esposo, el 27 de mayo de 1975. Se los llevaron a los dos. Él quedó en libertad a los 5 meses. La odisea, en cambio, para ella fue un poco más larga. Gladys Ambort hoy vive en Ginebra. El municipio la distinguió con el premio Mujer Exiliada, Mujer Comprometida en el año 2011. Logró graduarse en Ciencias Sociales, Economía y doctorarse en Letras. Te damos la bienvenida. Gracias, Gladys. Sabemos la diferencia de horarios, así que muchísimas gracias por atendernos hoy. Gracias a ustedes por haberme invitado, Elizabeth. Ya inmediatamente estoy emocionada. Es algo que yo no puedo superar. Y acá estoy. Muchísimas gracias. Muchísimas saludos a todos los que me escuchan. Y siempre me sucede lo mismo. Discúlpenme. No, por favor, te entendemos. Sabemos que no es fácil volver a vivir, volver a recordar un montón de cosas que no fueron fáciles transitarlas, mucho menos a tu edad. ¿Qué recordás? Disculpa que te pregunte, pero ¿qué recordás de ese día en que fueron a buscarlos, a vos y a tu esposo? Para reír de que la policía movió un tarrito donde había grisines y abrieron los ojos así pensando que dentro del tarrito habría quién sabe qué. Hicieron una mirada como diciendo, acá encontramos lo que va a justificar por qué los fuimos a buscar. Recuerdo. No es tanto el recuerdo como el análisis que puedo hacer, que ese día cambió radicalmente mi vida. Yo llegué a la pensión donde vivíamos para prepararme para ir a la escuela. Yo era una estudiante de quinto año de la escuela, Colegio de Comercio, Escuela de Comercio. Hace varios años yo ya no cuento tanto mi historia, más bien me refiero al libro que yo he escrito. Y que me llevó muchísimos años escribir ese libro. Y desde entonces, cuando me hacen preguntas, digo, lean el libro, porque ahí expliqué más o menos todo lo que yo he vivido. Acá en Ginebra y en Francia me invitan muy a menudo en las escuelas. O sea, yo les voy a hablar a chicos que tienen hoy la edad que tenía yo cuando me detuvieron en Argentina. Y el jueves pasado, bueno, y les hablo de mi libro, les explico, siempre les hablo de temas relacionados con los derechos humanos, con la democracia, con la dictadura. A veces me piden que les hable de algún escritor argentino, porque son estudiantes de literatura hispanoparlante. Y el jueves pasado fui a un colegio y la profesora me dijo que en mi última intervención los alumnos le habían dicho que ellos sentían que yo me escondía detrás del libro. Y la profesora, yo me quedé muy sorprendida de que los chicos tuvieran semejante percepción. Entonces comencé a hablarles a los chicos y les dije que les iba a contar a manera de anécdota lo que yo había vivido. Y no puedo, me puse a llorar. ¿Vale? Lo mismo que ahora. Pero vos me podés preguntar todo lo que quieras, que yo respondo con gusto en la medida de mis posibilidades. Claro que sí. Gladys, ¿cómo fue para vos de estar completamente en libertad, de ser una estudiante común,
que iba al colegio, volvía a su casa, atendía a su esposo, a tener que estar detenida. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo pudiste transitarlo? ¿Cómo lo pudiste llevar, Gladys? Sí, me voy a permitir retomar una de tus frases, máxime en estas, o sea, 40 y pico de años más tarde, en que los tiempos están cambiando tanto. Nosotros como militantes por una sociedad nueva, también teníamos valores nuevos, y yo a mi esposo no lo atendía. En serio, hace ya 40 y pico de años, no, yo era muy jovencita, nos habíamos casado 2 meses antes, un poco para saltear los obstáculos que en aquella época existían para una pareja tan jovencita, ¿no es cierto? El amor físico entre jóvenes era un tabú, era algo que todavía estaba prohibido. Entonces nosotros, para saltar esos obstáculos, nos casamos. Y bueno, yo ya en aquella época tenía la idea de que, yo le dije a mi ex compañero, porque no estamos más juntos, yo le dije, a vos te gusta tener actividades en el exterior, a mí también. De modo que adentro compartimos las tareas. Hoy en día es algo quizás para las nuevas generaciones ya mucho más normal, más adoptado, pero en aquella época formaba parte de nuestro espíritu de cambio, de lo que queríamos, la nueva sociedad que queríamos. Entonces vos me preguntas qué sucedió. Bueno, Elizabeth, me llevaron a la cárcel, me tuvieron encerrada durante 8 días o 10 días, ya no recuerdo, en mi libro está todo escrito, creo que fue la última vez que recordé, que rememoré todo. Me tuvieron en una celda fría, me tuvieron aislada durante esos 8 o 10 días. Salí gracias a que el médico dijo que esa joven no podía seguir en esas condiciones. Perdí muchísimo peso en muy pocos días. Nos pusieron a disposición del juez. Inmediatamente quedó claro que nosotros nunca habíamos infringido la ley, nunca, absolutamente nunca. Ninguna de las actividades que nosotros llevábamos adelante infringía la ley. Yo era militante de un partido de izquierda, mi ex marido también. A pesar de no haber infringido nunca la ley, yo estuve durante casi 3 años en la cárcel. Te fueron trasladando de cárcel en cárcel. ¿Dónde estuviste primero y por dónde fuiste pasando por otras cárceles, Gladys? Primero estuve de mayo a diciembre en el convento del Buen Pastor, que después se transformó en la escuela Eufrasia, creo, ¿no? Santa Eufrasia. En condiciones que, vistas desde hoy, eran condiciones moderadas. Las monjas me apreciaban mucho, teníamos una relación muy agradable, a ellas les costaba entender de que una joven como yo estuviera detenida. Trataban muy bien a mi familia cuando me iba a visitar. Y bueno, yo no por eso dejaba de estar presa, ¿no es cierto? Sobre todo, por encima de todas las cosas, yo no podía ir más a la escuela. Quizás es importante comentar que si a mí me detuvieron fue porque la profesora de historia me denunció. Que esa profesora que te denunció, ¿por qué crees que lo hizo? ¿Qué vio diferente en vos? Por un comentario que yo hice. O sea, yo hice un comentario, no recuerdo de qué estudiábamos, pero yo dije que el pueblo vietnamita había ganado la guerra en contra del ejército de Estados Unidos porque luchaban por sus ideales y por su liberación. En esa época, en 1975, decir eso reflejaba las ideas que uno tenía, ¿no es cierto? Estábamos en plena Guerra Fría, el mundo estaba dividido en 2 bloques, el bloque oeste y el bloque este, y el bloque comunista oeste, y ella me denunció a la directora, y la directora fue quien me denunció a la policía. Yo no recordaba el nombre de estas 2 mujeres, nunca quise saberlo.
Fue una pregunta reiterada en las escuelas acá, en Ginebra, en Suiza y en Francia. Me preguntan si sé qué ha sucedido con esa profesora y con esa directora. Siempre les he respondido que no. Les digo que son dos mujeres que me dan mucha pena. Eso es lo que les contesto. Y recientemente un periodista de Río Cuarto hizo su investigación y por primera vez me dio el nombre de las dos personas que corresponderían a mi profesora y a mi directora. Es cierto que me dije, bueno, durante 40 y pico de años no quise conocer el nombre, y cuando me dieron el nombre fue un golpe muy, muy fuerte. Muy fuerte, como que el responsable o la responsable directa de que yo estuviera en la cárcel tenía un nombre. Antes era una profesora de historia, una directora. ¿La recordaste? ¿Recordaste su cara? ¿Recordaste cómo era? No, para nada. No, ni siquiera sé si todavía forma parte si todavía se encuentra entre nosotros los humanos. No sé. No sé, ni pregunté, pero sí me impactó muchísimo tener el nombre. El nombre. Y a esas personas que hicieron lo que hicieron en su momento, vaya a saber por qué, ¿se las puede perdonar? ¿Sentís que las perdonaste? Bueno, repito, las considero pobres gente, muy, muy pobres de espíritu, y sí, no las tengo adentro mío, no. No hay odio. Me preguntan, no hay odio dentro de tu siempre corazón. me preguntan los estudiantes, me preguntan acá si yo he perdonado, y me quedo un poco, no veo las cosas en términos de perdón. Creo, a nivel jurídico, creo que estoy totalmente de acuerdo y promuevo los juicios que se han hecho en Argentina. Lo que se hizo en Argentina a la población, digo, si hay algo que tendría que ser constitutivo del ser nacional en Argentina, es que lo que pasó no suceda nunca más, porque fue todo un proceso totalmente opuesto al espíritu constitucional, ¿no es cierto? Nadie, absolutamente nadie, se puede erigir en dueño y señor y decidir qué justicia o qué injusticia se va a aplicar, sobre todo con los jóvenes, ¿no es cierto? Eso sí, pero yo a nivel personal no vivo con algo que yo tenga que perdonar. Desde que yo salí muy en un estado no envidiable, no era envidiable como salí. Después de 3 años salí muy mal físicamente, muy afectada, y psicológicamente quebrada, como dice en mi libro, ¿no? Yo era una jovencita, y a partir de ahí creo que inicié un proceso de reconstrucción que no ha terminado, ya no terminará en toda mi vida, pero no vivo las cosas en términos de que me han hecho mal y que yo odio. No las vivo en esos términos. Gladys, ¿cómo es vivir en el exilio? Vivir lejos del país, de los afectos, tener otro idioma. Yo creo que irse significa, hay una ruptura fuerte, profunda, porque además no se la ha buscado. Hay mucha gente que decide irse. El cambio siempre va a traer sus complicaciones, ¿no es cierto? Pero hay una elección para irse. En mi caso, a mí me dieron a elegir entre 2 castigos: el castigo de la cárcel o el castigo del exilio. El exilio no es una salida en libertad. El exilio es la imposibilidad de seguir la vida que uno tenía. No puede elegir. Y inicialmente el exilio fue muy doloroso, fue casi diría que terrible. Se rompía todo lo que había hecho de mi vida, lo que había hecho que yo fuera quien había sido durante 17 años. Por otro lado, un gran esfuerzo de adaptación al lugar donde llegué. Lo tuve como
sí, la intención, sí, la intención de adaptarme. Yo llegué a Francia, yo vivo en Suiza, pero mi exilio lo comencé en Francia, me acogió el gobierno francés, le mandé mi libro a Giscard d'Estaing, agradeciéndole, me mandó una carta, todo eso muy, muy emocionante. Y sí, me apliqué muchísimo en estudiar el francés, que es una lengua muy difícil. Me apliqué muchísimo en aprender a escribir. Creo que mi acento no lo perdí nunca, hablo con acento hispanoparlante, no importa. Y bueno, y después, repito, eso que te digo, esa ruptura, yo creo que siempre queda, como mucho, yo creo que cada ser humano debe tener en su vida alguna ruptura, una ruptura, o sea, algo que no se hizo progresivamente, ¿no es cierto? Toda época, todo cambio en la vida implica dolor, pero en este caso se habla de una ruptura y de castigo. Después con los años uno se aprende a adaptarse. Gladys, ¿pudiste volver en algún momento a la Argentina? Discúlpame, se fue tu voz, Elizabeth. ¿Qué me preguntabas? Si había pensado, si pienso. Sí, ¿pudiste volver a la Argentina? Ah, sí. A partir del regreso a la democracia, fue el primer regreso. O sea, cuando Argentina regresó a la democracia, pudimos regresar todos los exiliados y yo regresé, pero nunca regresé a vivir. No quisiera tomar demasiado tiempo en mis respuestas porque yo sé que tenemos el tiempo acotado, como se dice en Argentina. Yo sobre el tema podría hablar horas o escribir libros, ¿no es cierto? Podés decir todo lo que vos quieras, Gladys. Tenemos el tiempo que sea necesario para que nos cuentes tu experiencia. Hoy es un día muy importante para nosotros acá en la Argentina y por eso queríamos tener este testimonio, porque seguramente hay muchas más personas como vos que decidieron quedarse en otro lugar. Y te pregunto, ¿allá te encontraste con más exiliados? ¿Tuviste contacto con otra gente que haya pasado por lo mismo que vos o por algo parecido? Sí. En cuanto llegábamos, estamos hablando de ¿cuánto tiempo pasó? 43 años, ¿no es cierto? En el 78, en cuanto uno llegaba, nos acogía nuestros compañeros, cuando digo compañeros, todos los exiliados, de toda la gente que estaba relacionada por el hecho de haberse tenido que ir, o la gente que había salido de la cárcel. Viajé a otros países a encontrarme con compañeras de cárcel, compañeras que habían estado conmigo en la cárcel. En los primeros tiempos participábamos de conferencias, tratábamos de hacer saber lo que estaba sucediendo en Argentina, porque para la dictadura, para los dictadores decían primero que los desaparecidos no existían, que seguramente estarían en el mundo, ¿cómo es la palabra? Difamando lo que estaba pasando en Argentina. Entonces nosotros tratábamos de denunciar, de que se supiera lo que realmente sucedía en Argentina, la existencia de los centros clandestinos de detención, lo que nosotros mismos habíamos vivido en la cárcel. Yo participé en una conferencia en Alemania cuando los periodistas de toda Alemania se reunieron para decidir qué actitud, qué política iban a llevar adelante ante la Copa del Mundo. Cuando se acordarán que en el 78 hubo la Copa Mundial que los militares, el país albergó y los militares intentaron utilizar como una vidriera para decir Argentina es el mejor país del mundo. Después organizaron una conferencia de prensa para mí, estuve sentada al lado de Simone de Beauvoir, una filósofa que no sé si las generaciones actuales conocen, fue una imagen célebre del feminismo, la autora del Segundo Sexo. Para mí fue una emoción inimaginable estar sentada al lado de ella.
mucha emoción. Yo creo que en aquella época me sucede todavía, pero en aquella época más me consumía de la emoción. Era fuerte, como además repito lo que dije recién, yo salí de la cárcel sumamente afectada físicamente. Hace muy poco leí un libro sobre, o sea, una ficción basada en un caso real en Berlín, sobre una pareja de gente de mediana edad que había decidido resistir a Hitler, de alemanes, berlineses, y al final a esta pareja la encuentran y los condenan al fusilamiento, a la muerte. Yo al principio pensé que sería una historia muy deprimente, y sin embargo algo me empujaba a seguir leyendo, y hasta que me di cuenta que vivir en el relato de esa pareja en dos celdas separadas, esperando la muerte, me estaba haciendo revivir cuando a mí me aislaron totalmente por tercera vez, y una noche hubo lo que en la cárcel se llama jarreo, o sea, cuando las presas llaman la atención del público con los jarros en las rejas. Y yo no sabía qué sucedía, yo estaba solita en una celda, sola en un piso, todo lo cuento en el libro, y en un momento sentí que abrían las rejas, y yo sentí íntimamente de que esa noche me venían a matar. Yo ya había vivido en otras ocasiones, en Córdoba. Córdoba fue una cárcel en la que estábamos bajo la dirección o el poder de Luciano Benjamín Menéndez, que fue la persona más asesina de Argentina, ¿no es cierto? Fue quien sumó mayor cantidad de fusilados y de asesinados. Y ahí en más de una ocasión, no solo que corrimos riesgo de muerte, sino que sentimos, cada una, yo puedo contar, en tal momento creí que nos venían a matar. Pero esa noche, en esa celdita, viví, no que sentí, viví de que ahí sí, abrían la celda para venir a matarme. Y yo tenía 18 años. Y según mi experiencia, y lo que podría incluso corroborar teóricamente, es de que esas cosas no quedan en la memoria, sí, pero quedan sobre todo grabadas en cada célula del individuo, creando síntomas, creando todo tipo de traumas, ¿no? Claro. Y eso no se resuelve a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años de salir de la cárcel. Eso se lleva mucho tiempo para resolver ese tipo de cosas. Gladys, como decías, mucho tiempo para sanar, para tratar de olvidar, por decirlo de alguna manera. Uno nunca olvida, pero tratar al menos de no recordarlo tan continuamente. Te llevó 30 años para poder contarlo en un libro que decís, algo se quebró en mí. El título creo que refleja lo que pasó en tu vida, pero ¿qué crees que fue lo que se quebró en ese momento? ¿Qué sentiste que se quebraba en vos? Bueno, ese título sí efectivamente refleja lo que sucedió en esa celda de la que hablo. Una celda en la que me habían castigado, o sea, dentro del castigo me castigaron más, bajo pretexto que había rayado una mesa de visita, una cosa tan infame. ¿Qué es lo que se quebró? Yo misma, mi persona, mi personalidad, mi personalidad. Como yo cuento en el libro, yo en mi libro lo escribo, trato de relacionar todas mis experiencias según el grado de aislamiento al que me sometían. Y hablo, la dificultad de cada experiencia estaba en relación estrecha con ese grado de aislamiento. Y mientras estuve con mis camaradas de pabellón, camaradas se dice en francés, con mis compañeras, sí, en francés camaradas, en la escuela son camaradas, en castellano son mis compañeras,
mientras yo sentía la presencia de mi familia afuera, la presencia, como que yo me mantenía íntegra, entera, bien, psicológicamente íntegra. Y después, pero fueron pasando experiencias muy difíciles. En Córdoba nos íbamos a dormir y no sabíamos si nos despertábamos al día siguiente. Mataron mucha gente en Córdoba. Bueno, después de muchas pruebas, al final me encerraron en esa celdita y yo sentí que no había nadie más en mi mundo mental. Me quedé solita, me quedé sola. Y fue ahí que algo se quebró en mí, y es por eso que digo que es el título del libro en alemán: cuando los otros desaparecen, no somos nada. Es lo que yo sentía ahí en esa celda, que yo no era nada, que cuando desaparecían todo mi entorno, todos los que habían hecho algo, los que habían hecho que yo fuera quien era. Eso sí te explica un poco, y por eso incluso le di al libro en castellano ese título: algo se quebró en mí. Que lo dije una vez en una conferencia con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuando yo lo dije, yo no sabía de qué se trataba. Yo explicaba con mucha impotencia: algo se quebró en mí, y es la misma frase, trataba de explicar un sufrimiento acumulado, ¿no es cierto? Y con los años fui poniendo frases, poniendo palabras a qué se había quebrado en mí. En mi personalidad, y mi personalidad que esté en estrecha relación con quienes me rodean. Y que Osvaldo Bayer haya sido quien haya escrito el prólogo, ¿qué significó? Porque, bueno, él también estuvo exiliado un buen tiempo. ¿Qué significó para vos que él haya decidido escribir el prólogo de tu libro? Osvaldo Bayer es mi querido Osvaldo. Por la edad él me decía podría ser mi padre. De alguna manera lo fui a visitar tantas veces a Alemania. Creo que en la casa de él yo encontraba una familia. ¿Qué significó que él escribiera mi prólogo? Fue la primera autoridad argentina intelectual que me brindó, que avaló lo que yo escribía. Porque además yo creo que mi libro tiene ciertas originalidades. Trata de salir del terreno de acá estaban los buenos y allá están los malos. Creo que soy bastante clara en cuanto a mi condena, como lo expresé recién, la importancia de los juicios para condenar a los responsables de lo que sucedió, pero también me permito hablar de relaciones de poder dentro del pabellón, por ejemplo, que a mi edad me sorprendieron profundamente. Quizás hoy en día no las viviría con tanto impacto, ¿no es cierto? Ya a esta altura tengo una edad, mucha más lucidez, más capacidad de análisis. En aquella época vivía todo como primera experiencia. Y yo eso lo relato. Bueno, todo, incluso también el permitirme decir que algo se había quebrado en mí, siendo que quizás en aquella época estaba prohibido quebrarse o prohibido flaquear. Y Osvaldo me escribió, para mí fue fantástico que él avalara, que él con su autoridad le brindara autoridad a mi libro, y a partir de ahí pasamos a ser muy amigos, ¿no? Es mi querido Osvaldo, lo será para siempre. Lo recuerdo, los otros días se cumplió el aniversario de su nacimiento, no está más entre nosotros, pero lo recordamos con sus hijos. Lo quiero mucho. Claro que sí, como para no quererlo. Gladys, ¿crees que valió la pena la lucha, tu lucha, viendo cómo está el país hoy? Bueno, vos estás un poquito lejos, pero seguramente te llegan noticias de Argentina. ¿Valió la pena tanta lucha?
Bueno, no, tampoco, es una cosa, no me planteo las cosas en términos de si valió la pena o no. Cuando estuve en Argentina hice lo que hice convencida de lo que hacía. Hacia el final de mi libro comento que los valores que me llevaron a militar siguen siendo mis valores principales. Me gustaría que el mundo fuera diferente, me gustaría que en Argentina hubiera más igualdad, que todo el mundo tuviera acceso a una vida mejor. Estoy lejos de Argentina, sí, pero me entero bastante, muchas veces con mucha tristeza, muchísima tristeza. Pienso que todavía hay mucho para hacer, pero qué sé yo. Con esperanzas de que las cosas mejoren, quizás. Siempre con esperanza, siempre, y de que la gente evolucione, que la gente estudie. Es importantísimo que la gente estudie, que la gente se informe, que la gente no se deje llevar por discursos, muchas veces, bueno, decir discurso manipulador ya es una interpretación, ¿no es cierto? Pero bueno, por discursos hechos sería muy bueno que la gente estudie, que la gente se informe por fuentes diferentes, que no repita cosas que de última, si ellos mismos escucharan lo que dicen, les daría vergüenza, es decir, cómo nos dejamos llevar por semejante comentario. Y además que la Argentina aprenda a mirarse a sí misma, que se fomente el debate, sí, es importantísimo. Bueno, creo que eso se hace, pero todavía se tiene que respetar, esperemos que todo ande mejor. Gladys, un gusto haberte tenido hoy. Gracias por haberte conectado, por la diferencia horaria, por brindarnos tu testimonio. Para nosotros fue un placer tenerte hoy, así que te lo agradecemos de todo corazón. La gente que está en técnica, bueno, todos los que estamos acá, queremos agradecerte. Bueno, y el nunca más, ¿no? ¿Qué pasa cuando suena esa palabra? Nunca más. ¿Qué pasa cuando lo vas a usar? Eso sobre todo, discúlpame, te interrumpa. Recién dije algo importante, como que nunca más tendría que pasar a ser parte constitutiva del ser nacional en Argentina. Así como, por ejemplo, en Francia existen los principios republicanos de igualdad, fraternidad, libertad, igualdad, fraternidad, que en Argentina eso, que en la mentalidad de cada argentino se sepa que eso no tiene que suceder nunca más. Gracias, Gladys. Muchísimas gracias. A vos y gracias a todo tu equipo. Espero no haber sido muy larga. No, por favor. Les deseo que terminen bien el día y bien la tarde, sí, para ustedes la tarde. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, Gladys. Será hasta la próxima. Un gusto haberte tenido hoy. Igualmente, Elizabeth. Hasta luego. Hasta luego.